Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final de este programa ustedes pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa Plus en el día de hoy. En primer lugar, el investigador del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de la capital de los Estados Unidos, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre. Buenos días. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Hola, Juan Carlos. Y Xavier Vilá, analista catalán, bienvenido a este programa. Muchas gracias, buenos días. Y el primer asunto, María Luisa, tiene que ver con su país, con el Perú, porque exactamente en una semana, en 10 días, el domingo 10 de abril, tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si alguno de los candidatos logra el 51% de los votos o el 50% más un voto, se convertirá en presidente automáticamente. Si no, la segunda vuelta está convocada para la primera semana de junio. El 28 de julio es la toma de posesión del presidente peruano. Perú, un país de 32 millones de habitantes y uno de los países más importantes de Sudamérica. Acaba de aparecer un sondeo de la firma Datum. Más adelante hablaremos con Julio Guzmán, quien fuera uno de los candidatos presidenciales del Perú en este programa. Pero en este sondeo de Datum, Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que está en prisión, ella logra el 36,1% de los votos, seguida por Pedro Pablo Kuczynski con el 16%, en tercer lugar Verónica Mendoza con el 14,8%, en cuarto lugar está Alfredo Barnechea con el 9,3% y en quinto lugar, atención, el expresidente Alan García con el 3,4%. Si no logra el 7%, el APRA, el partido de Alan García, un partido histórico de más de 100 años, terminará prácticamente eliminado de la vida política peruana. Yo sé que hacer futurología es muy complicado, pero aquí ¿qué puede pasar? Porque si estos son los resultados que se producen el domingo 10 de abril en el Perú, pues vendrá un juego de alianzas a ver qué pasa de cara a la segunda vuelta. ¿Cuál es su vaticinio hoy aquí desde Washington? Sí, yo creo que va a pasar eso, las alianzas. Evidentemente la primera vuelta es casi un hecho que Keiko Fujimori va a pasar la primera vuelta y va a llegar a la segunda vuelta. Vamos a ver con quién son las alianzas de la segunda vuelta. El segundo en las encuestas es Pedro Pablo Kuczynski y es muy posible que él, en una eventual segunda vuelta, aliado con otros partidos, especialmente con Alfredo Barnechea, que es el candidato de un remanente que queda de Acción Popular, un partido de derecha del expresidente Fernando Belaúnde Terry, y de otros candidatos, podría él, si se alía con estos otros candidatos, en una eventual segunda vuelta, podría, digo otra vez, ganar las elecciones. Pero eso está por verse porque en el Perú siempre ocurre que las elecciones son siempre de carácter reservado, de pronóstico reservado. Entonces no sabemos realmente qué va a ocurrir. Lo que está pasando sí, que es muy preocupante, es que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad máxima que regula el proceso electoral peruano, están actuando de manera muy errática. Han cambiado en varias oportunidades las reglas del juego, lo hemos comentado aquí con Juan Carlos en alguna oportunidad y con Xavi también, y eso hace que genere mucha incertidumbre en el electorado, en los observadores y en el mismo gobierno peruano, porque en una eventual 11 de abril, después de las elecciones, algunos candidatos podrían decir que los resultados no son válidos y cuestionar la validez, porque los candidatos han sido removidos en varias oportunidades, no solo Julio Guzmán, sino también Acuña, y también hay acusaciones en contra de Keiko Fujimori. Se ha pedido que ella también sea removida de la lista de las elecciones presidenciales y el jurado va a dejar a último momento, faltando pocas horas para el día de las elecciones, para saber si Keiko pasa o no a las elecciones generales. ¿Cuál es la mirada de estos comicios que le da Xavier Vilá? Bueno, yo estaba viendo estas encuestas esta mañana y esperando el sabio análisis que hemos escuchado. Hay una cosa que quizá es menos importante, pero me ha llamado muchísimo la atención como espectador ajeno en la primera línea de estas elecciones, que son prácticamente un 10% de la gente dice que va a votar en blanco. Prácticamente un 5% que va a viciar el voto. Esto nos lleva a un 14%, por encima de un 14% de la gente en Perú está diciendo que de un modo u otro se borra de esta contienda electoral, que no va a participar escogiendo a alguien que podría acceder a gobernar el país. No es moco de pavo, esto es bastante gente. Si a eso le añadimos el amplio apoyo que las encuestas dicen que tiene Keiko Fujimori, que viene de una familia que en el país está bien conocida y fuera también, con los antecedentes que tienen, a mí realmente me sorprende, no me esperaba
este resultado, y me pregunto si es que en Perú la gente ha llegado a un momento, hay una expresión en España, que nadie se ofenda, por favor, que dice más vale loco conocido que sabio por conocer, y entonces a lo mejor, a pesar de que quizá, no lo sé, quizá no es la mejor opción para el país, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la saga familiar, la gente por una parte se borra y por otra va a escoger en este caso, la loca conocida. ¿Qué piensa usted de ese dicho de más vale, en Colombia se dice más vale malo conocido que bueno por Sí, conocer? es cierto, el ausentismo es muy grande. Ese 10% que menciona Xavi es muy preocupante porque también existe en el Perú lo que se llama el voto escondido, es decir, gente que está ya casi decidida a votar por un candidato o candidata y no dice porque le da vergüenza, en este caso por Keiko Fujimori. Entonces no se sabe al final qué va a ocurrir en las elecciones peruanas. Pero como repito, la mayor preocupación ahora es por el manejo que está haciendo la autoridad electoral de este proceso muy irregular. Juan Carlos Hidalgo. Sí, desde la restauración de la democracia en Perú en el año 2000, el Perú ha venido coqueteando con estas figuras populistas, estas figuras que con un legado bastante nefasto para la historia del país. Recordemos que reeligieron al expresidente Alan García, el mismo presidente que había destruido la economía en los años 80. Por suerte fue esta vez un Alan García renovado, un Alan García que sí continuó las políticas de apertura que se habían implementado en los años anteriores. Luego vino la figura de Ollanta Humala, un personaje que emulaba en cierto momento la figura de Hugo Chávez, que prometía una refundación del país, que tenía una retórica muy similar al del caudillo venezolano. Por suerte no resultó ser así, pero vemos que los peruanos han venido coqueteando nuevamente con estas figuras. Ahora es Keiko Fujimori. La pregunta es si Keiko Fujimori fuera electa presidenta, si esta vez la tercera es la vencida, y eventualmente los peruanos van a acabar con un presidente que va a empezar a destruir la institucionalidad que tanto ha costado construir en los últimos años en ese país. Es el país sudamericano con la tasa de crecimiento más alta en los últimos 15 años. Es el país que ha reducido de una manera más significativa la pobreza en el siglo XXI en Sudamérica. La pobreza ha pasado de un 54% en el año 2000 a un 25-24% en el 2013-2014. Así que es un país que ha logrado muchos avances precisamente por una economía que crece de manera fuerte, una tasa que ha promediado antes de la desaceleración, un 10%, y que donde ha habido un consenso de que esta disfuncionalidad de la clase política no afecta a la economía, que la economía siempre va a estar en manos de tecnócratas, gente que conoce, gente que tiene experiencia internacional y que maneja el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de una manera competente. Nuevamente, no sabremos si Keiko Fujimori va a ser la futura presidenta del Perú, pero los peruanos han estado jugando con fuego y eventualmente se pueden quemar. El foco de noticias, de atención de noticias, es también la revista, el semanario El Expresso en Italia. Justamente porque en las últimas horas ha publicado una denuncia muy grave contra Tarcisio Bertone, quien fuera secretario de Estado del Estado Vaticano cuando el Papa era Benedicto XVI, el señor Joseph Ratzinger. Bertone gastó 422.000 euros en la remodelación, en la renovación de un ático que tiene en el Vaticano. Es un apartamento o un piso, como dirían ustedes los españoles, de 600 metros cuadrados que tiene además 100 metros cuadrados de terraza. Hay que recordar que el Vaticano es un sitio precioso al lado de Roma, o dentro de Roma prácticamente. Pero se ha descubierto que 200.000 euros de esos 422.000 tuvieron un origen en un hospital para niños llamado Bambino Gesù. Y hay algunos emails, dice la revista El Expresso, entre el señor Bertone y el director del hospital, en donde el señor Bertone le agradece al director de esta entidad de beneficencia el hecho de que le hubiera entregado el dinero para la renovación del apartamento. Lo que pasa es que aparentemente todo el dinero que llega a ese hospital debía haberse invertido en los niños, en niños pobres, en niños menos favorecidos, poco favorecidos por la fortuna. ¿Cuál es su parecer sobre esta denuncia del Expresso? ¿Qué quiere que le diga? A mí me hierve la sangre, ¿no? Es obsceno. Esto, yo aquí en esta mesa, usted y yo ya hemos hablado muchas veces de los abusos
a los más indefensos y pues, el posicionamiento de la Iglesia Católica al respecto. Yo muchas veces le he contado a usted que el problema de fondo a mí me da la impresión que no se ataca, porque todo el mundo sale lamentándose de episodios pasados, de los errores, que no se puede atribuir a toda una organización lo que hacen ovejas negras en determinados sitios, pero tenemos ya demasiada constatación, demasiados casos de que la cúpula estaba al corriente de las cosas que están pasando. Entonces, este es un episodio más que, a menos que nos digan que este señor se tiene que ir inmediatamente, tiene que rendir cuentas y dar explicaciones, y la Iglesia explicarle a sus feligreses el por qué no se ha dado cuenta antes de lo que ha pasado, no se me ocurre otra cosa. Es decir, voy a aplicar aquí un modelo de empresa privada. Oiga, haga algo si alguien de sus trabajadores no funciona. Y es triste, señor Iragorri, ¿qué quiere que le diga? Es que llega un momento en que uno ya se le agotan los calificativos para explicar lo que está haciendo esta gente. Yo cuando leía la noticia esta mañana, no sé si ustedes han visto una película que se llama La Grande Bellezza, del director sorrentino. Espectacular película que fue Oscar a la mejor producción en lengua no inglesa hace un par de años. Además, los créditos finales muestran las mejores imágenes de Roma, desde una embarcación en el río. Exacto, y gracias por su aportación, porque a eso iba. Cuando usted narra esa ciudad bonita, yo me estoy imaginando a este personaje viviendo a cuerpo de rey o de cardenal, en este caso quizá tendríamos que decir, a cuenta de un dinero que tenía que haber ido a personas que no tienen que llevarse un mendrugo a la boca. Entonces, esto, ¿cómo encaja con la lectura de los evangelios, de la Biblia y las aplicaciones que hay que hacer a la religión católica? No sé. Llegar a ser verdad, sin duda, Dios estaría muy de mal genio. Sí, bueno, hemos visto el poder que tienen estos llamados príncipes de la Iglesia, ¿verdad? Los cardenales. Todavía no se sabe exactamente cuáles fueron las circunstancias detrás de la renuncia de Benedicto XVI, del papado, pues la primera renuncia, no me acuerdo cuánto era, 600, 800 años. Se ha especulado mucho de que Benedicto simplemente estaba frustrado por el nivel de corrupción que había dentro del Banco Vaticano y dentro de ciertas esferas del Vaticano. Vemos ahora cómo el Papa Francisco llega con un discurso de austeridad, un discurso de renovación, un discurso de enfoque a los pobres, y siguen saliendo este tipo de escándalos. Parece que, a pesar de que se habla que el Vaticano es todavía la última monarquía absoluta de Europa, sí, no es tan absoluta, que todavía están estos círculos de poder donde están los cardenales que pueden hacer básicamente lo que les da la gana, y que el Papa tiene poco poder, y yo creo que los números hablan por sí solos. Un apartamento de 700 metros cuadrados en comparación con los 70 metros cuadrados donde vive el Papa en un hotel ahí mismo dentro del Vaticano. No hay ningún tipo de relación. Esto me recuerda, esta semana también ha habido en Sudáfrica un escándalo porque el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, también renovó una residencia privada con fondos del erario público. La Corte Constitucional le acaba de decir a Jacob Zuma que tiene que devolver la plata, y esto ha sido todo un escándalo. Incluso Jacob Zuma podría perder su puesto, al parecer, por este escándalo de corrupción. Cuando uno habla de esos escándalos de corrupción, uno piensa en Latinoamérica, uno piensa en África, uno piensa en el Medio Oriente, pero ya el Vaticano, cuando se supone que estos son hombres de Dios, es donde uno dice, bueno, la cosa está fregada. Le tengo el dato. Benedicto XVI, recordemos, renunció el 19 de abril de 2005, fue elegido el 19 de abril de 2005, renunció el 28 de febrero de 2013, en 2013. La anterior renuncia se produjo en 1415, Gregorio XII. Sí. María Luisa Rosario. Lo inaceptable cuando uno lee esa noticia, además de que comparto el sentimiento con Xavi, es que el cardenal no está imputado. Son los funcionarios del hospital que están imputados en la investigación. El cardenal pasa inadvertido en la administración de justicia, y hasta qué punto Benedicto XVI, que me pregunto yo también, no sabría de este caso. Es evidente que la renuncia seguramente de Benedicto XVI tuvo mucho que ver con este escándalo, porque él no quería lidiar con él y le dejó tremenda papa caliente al siguiente papa, al Papa Francisco, que se ve entre la espada y la pared, porque él puede querer, como tú bien dices, alentar un espíritu de austeridad dentro del Vaticano, pero dentro del Vaticano lo que hay es mucha corrupción. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Desde el pasado mes de junio está en la carrera presidencial aquí en Estados Unidos Donald Trump, el multimillonario neoyorquino.
que ha peleado con todo el mundo, ha insultado a los mexicanos, a las mujeres, a los musulmanes y demás. Pero en las encuestas siempre está arriba, y es más, ya solamente quedan 3 precandidatos republicanos. Se están sometiendo a votación ellos en los 50 estados de los Estados Unidos, se están eligiendo los delegados para las convenciones de la segunda quincena de julio. Al parecer Donald Trump va a convertirse en el candidato republicano. No se sabe si él logrará los 1.237 delegados, pero algunos creen que sí. Pero a pesar de que Trump dice cosas que escandalizan y que ofenden, repito yo, sigue subiendo en las encuestas. Algo extraño ha pasado en las últimas horas, porque hace un par de días dijo que en Estados Unidos deberían castigarse a las mujeres que abortan. Y en este país es legal el aborto desde 1973, cuando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Roe versus Wade, les otorgó ese derecho. Dicen periódicos como el Guardian de Londres que ha empezado la caída de Donald Trump finalmente. Claro que se ha hablado de eso 1.000.000 de veces. Hoy el diario The Washington Post publica una encuesta del Post con ABC News, según la cual si Trump se convierte en candidato sería el republicano con los índices negativos más altos ante la población. 3/4 partes de las mujeres lo rechazan. 2/3 partes de los votantes independientes lo rechazan. El 80% de los adultos jóvenes lo rechazan y el 85% de los hispanos también. ¿Comenzó la caída de Trump o esto es la repetición de la repetidera y eso nuevo fenómeno no se va a producir? Yo creo que sí, yo creo que se está viendo algo, aunque no podemos tener una métrica, puesto que hemos tenido como un impasse de una semana y resto sin primarias. Y entonces no podemos predecir si en verdad esto lo está impactando a la hora de seguir ganando elecciones. Hemos visto que le ha venido costando cada vez más ese impulso, esa tendencia avasalladora que tenía por lo menos a partir del supermartes. Hemos visto que Ted Cruz le ha venido ganando contiendas aquí y allá. Las encuestas de Wisconsin, que es la próxima gran primaria del próximo martes, en la última encuesta pone a Ted Cruz 10% arriba. Y creo que estos números del Washington Post son sumamente preocupantes. Primero que todo porque en la última elección las mujeres fueron una mayoría de los votos en Estados Unidos. Yo creo que fue un 54% de los votantes fueron mujeres. Entonces cuando usted tiene a 3/4 partes de las mujeres en contra, tenés que recuperar esos votos de alguna otra parte. ¿De dónde? ¿De los hispanos? No, los hispanos te odian. ¿De los jóvenes? No, los jóvenes te odian. ¿De los independientes? No, los independientes te odian. Básicamente los únicos que quedan son los hombres blancos conservadores, que es donde va a tener que sacar, donde va a tener que medrar su apoyo. Sabemos de que él está llevando a las urnas a gente nueva, y entonces podría ser que tal vez ahí recuperaría, pero el esfuerzo tendría que ser titánico. La recuperación tendría que ser titánica en este grupo demográfico para compensar estos negativos que tiene. Su ventaja, eso sí, su ventaja, estamos hablando en una elección general, es que Hillary Clinton no genera pasiones. Y Hillary Clinton también tiene una imagen desfavorable, de acuerdo al electorado, según esa encuesta, creo que es un 54% también. Es la gente que ve desfavorablemente a Hillary Clinton. Entonces podría ocurrir que si bien los hispanos odian a Trump, si bien los jóvenes odian a Trump, tampoco es que esta gente va a salir a votar. Son dos grupos demográficos que tienen un récord muy malo de salir a votar. Obama los llevó a las urnas, pero no necesariamente es que van a salir a las urnas para Hillary Clinton. Entonces, si se quedan en sus casas, podría ser entonces que es que la imagen desfavorable, según el sondeo de Donald Trump en general, es del 67%, la de Hillary Clinton es del 52%, que es muy alta. María Luisa. Yo creo que Hillary Clinton podría, digamos, capitalizar en base a lo que está pasando en los últimos días, últimas semanas con Donald Trump, y si es que efectivamente está en caída, se verá realmente en julio, no creo que antes. Yo creo que Hillary Clinton puede capitalizar en el sentido de que creo que cada vez queda más en evidencia la estrategia sistemática de Donald Trump de minimizar a la mujer, porque sabe que al final se va a enfrentar con Hillary Clinton si se convierte en el nominado del Partido Republicano. Esto no lo hace de casualidad, no es solamente porque tenga un problema personal contra las mujeres o con las mujeres, eso ya es digno de los psicoanalistas, sino porque él, desde que comenzó su candidatura, se dedicó a eso porque sabía que al final Hillary Clinton iba a quedar como la nominada del Partido Demócrata. Entonces, él pone en tela de juicio el carácter de la mujer en Estados Unidos, el valor, la capacidad, y dice, una mujer no puede ser, esa cara no puede ser la líder del país más poderoso de los Estados Unidos. Por otro lado, tiene una gran dificultad en este momento Trump, porque continúa apoyando los ataques y las agresiones que se dan en sus mítines de campaña y porque continúa de manera inexplicable, no se entiende por qué, apoyando y defendiendo al jefe de su campaña, Corey Landowski,
que ya a través de varios videos, uno muy claro y muy evidente de la televisión china CCTV, muestra que efectivamente violenta a una periodista, además de un portal digital simpatizante con el Partido Republicano, un portal conservador, de manera muy violenta la saca del camino de Donald Trump después de que él había negado eso y el propio Corey Lewandowski lo había negado. Así que creo que hay muchos factores en este momento que podrían efectivamente destruir o minar la candidatura de Donald Trump. Xavier Vilá. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Yo no estoy tan seguro. ¿Ustedes vieron el intercambio que provoca el titular? O sea, Chris Matthews en MSNBC está allí en una silla de estas altas, back and forth, como dicen aquí, dale que te pego con Trump, ¿no? Y entonces ahí le pregunta, el aborto, no sé qué, la mujer, y él... O sea, yo de esa conversación lo que me desprendo como espectador es que este hombre no tiene ningún posicionamiento claro sobre nada. Tal cual amanece, piensa algo que le conviene sobre el aborto, sobre el problema nuclear. Oiga, en esa entrevista este hombre dijo que él no descarta utilizar el arma nuclear en Europa. Es decir, en un mundo normal, este señor ya estaría en su casa sin ninguna opción posible no solo de ganar la presidencia de Estados Unidos, de ganar la presidencia de la escala de vecinos de su casa. Esto es una locura, es decir, de proporciones imposibles de explicar. Aquí en la cumbre nuclear que se está celebrando a 3 cuadras de aquí, todavía se están desternillando de las declaraciones de este señor. Entonces vamos a poner en contexto lo que este tipo dice, porque dice lo que le conviene según el día y cómo amanece. ¿Cómo encaja esto con la pregunta que usted me hace? Pues la dificultad de dar un análisis cierto a si esto le va a afectar o no. Yo creo que no. Pero yo ayer, permítame rápidamente que le diga, que me estaba leyendo el manual de reglas del Partido Republicano para la convención. Artículo 27 dice, al final del camino, cuando estemos en plena convención, el partido puede decidir, si le da la gana, cambiar las reglas desde arriba hasta abajo y decir lo que le plazca. O sea, que aquí llevamos meses discutiendo, pensando, va a llegar a los 1.237 delegados, no sé qué. Resulta que al final nos plantaremos en Cleveland y un señor allí va a decir, todo esto que hemos hablado no sirve para nada. Vamos a hacer lo que yo diga o lo que el partido diga. Y se terminó el cuento. Go figure, dicen aquí. Sí, 20 segundos. La discusión que tiene en este momento el Partido Republicano es cuál es la mejor manera de destruirse. ¿Destruirse con una candidatura a Trump o negándole la candidatura a Trump luego de haber ganado el voto popular y la mayor cantidad de delegados? Un último asunto aquí para un minuto entre todos. La revista The Economist, cambiando radicalmente de tema, publica una nota titulada Ice Cream and IQ, es decir, helados y coeficiente intelectual. Y ha llegado a una conclusión. Los países donde leen más los niños, donde se dedican más a la lectura, son aquellos en donde consumen más helados. Australia es donde, con un índice de lecturabilidad altísimo, los niños llegan a consumir 13 litros de helados al año. Y otros países como Finlandia, Canadá y Suecia tienen estadísticas similares. ¿Usted cree que hay que darles más helados a sus hijos para que lean más? Yo quisiera ver los datos científicos, pero al margen de eso, qué bueno, porque entonces ya entendí por qué mis hijos son tan inteligentes. 15 segundos. Bueno, ¿y qué pasaba antes que no había helado? La gente leía también, ¿no? Es verdad. Pues que sí que hay que comer helado. Se lea o no se lea. Y mala suerte lo que diga el médico. Es un placer de la vida. El helado es bueno. Y ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Me voy a venir al club de prensa que ha puesto a Donald Trump como la mala semana. Es la primera vez que lo hago, aclaro. Pero creo que esta vez sí tuvo una semana nefasta. Primero fue el arresto de su jefe de campaña por agredir a una periodista, lo cual ha recibido una cobertura impresionante en Estados Unidos porque se añade a todo el tema de la violencia que él promulga en sus rallies, al tema de su actitud hacia las mujeres. Y la denuncia. Y luego, sí, estas declaraciones, dos declaraciones, principalmente la declaración que dio en el tema del aborto, hemos visto él decir muchas cosas nefastas, pero que nunca se desdice. En esta ocasión sí se trató de decir de inmediatamente, ha recibido ataques tanto de la derecha como de la izquierda, y creo yo que podría estarse moviéndose los cimientos de la candidatura de Donald Trump. El hecho de que Trump haya dicho que a las mujeres deberían ser castigadas las que practican un aborto, es una cosa ilegal, va contra ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos del año 70. No, claramente, aquí en Estados Unidos el aborto es permitido, entonces castigar a las mujeres que practican el aborto, incluso a los doctores que lo practican, por el momento no es una cuestión que se pueda hacer en Estados Unidos. María Elisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana fatal?
Mala semana para el mexicano Emilio Álvarez y Casa, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington, de la OEA, porque como secretario ejecutivo él impulsó la creación de un grupo de expertos para que investigaran el asesinato y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. La Fiscalía decidió acusarlo a él de malversación de fondos y de fraude por ese dinero que el gobierno mexicano entregó para que se hicieran las investigaciones. En una conferencia de prensa esta semana, Emilio Álvarez y Casa, claramente sorprendido, dijo que este era el regreso del México a los años de la dictadura en México y que le sorprendía muchísimo la decisión de las autoridades mexicanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias la próxima semana y claramente este es una señal muy clara que manda el gobierno mexicano respecto de cuál es su posición respecto de derechos humanos. Xavier Vila, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues para Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea y que escenifica el fracaso total de Europa, del viejo continente, para acoger a los refugiados que vienen especialmente de Siria y de partes del mundo donde el colapso es absoluto y donde estamos viviendo lo que, según la administración norteamericana, es un genocidio, porque así ha determinado el Departamento de Estado que es lo que está haciendo el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Hay decenas de miles de personas intentando llegar a Europa, un sitio que nos contaron desde que éramos niños que era un lugar de acogida donde, como en Estados Unidos se cree la idea, uno puede intentar llegar para tener una vida mejor, y no solo no la están teniendo, sino que se le está pegando un portazo a gente que literalmente no tiene para comer, para vivir, con niños, con niñas, en fin. El desastre humanitario es de proporciones mayúsculas y después de un amago de la canciller alemana Angela Merkel para poder acoger a esta gente, la Europa, gobernada desde Bruselas con este atajo de burócratas que tenemos que sufrir, ha decidido que esta gente no puede entrar ahí y que no es su casa, que no es su mundo. En España había mucha gente que se fue a Alemania a ganarse la vida cuando mi papá era pequeño. Por lo visto no hemos aprendido nadie nunca la lección. Gracias a los tres. A continuación, Julio Guzmán, aspirante a la presidencia del Perú, un hombre que era candidato y ahora no lo es. No se lo pierdan, ya regresamos. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y ahora tenemos a un invitado especial. Se trata de Julio Guzmán, quien fuera hasta hace pocas semanas uno de los candidatos a las elecciones del Perú que tendrán lugar, se llevarán a cabo el 10 de abril, es decir, el domingo de la semana entrante. Señor Guzmán, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Hay comicios presidenciales en el Perú el 10 de abril. Es la primera vuelta. Si ningún candidato logra más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva a principios de junio. Hasta el mes de febrero, usted estaba de segundo en las encuestas. Hoy en día sigue como primera en los sondeos Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, tiene un 32,1% del respaldo según el último sondeo de la firma Ipsos. Usted estaba de segundo y para muchas personas usted podría pasar, iba a pasar a la segunda vuelta, pero por un argumento de una decisión interna de su partido, cuestionaron una decisión interna de su partido, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por 3 votos contra 2, lo marginaron a usted de la carrera y usted ahora no puede ser candidato. Restan, como digo, muy pocos días para esa cita electoral y usted ha venido a Washington, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿exactamente a qué? Primero a hacerle seguimiento a una denuncia que nosotros hemos hecho a nivel nacional e internacional, y es que la democracia en el Perú ha sido herida, y ha sido herida porque nunca en la historia del Perú han excluido a un candidato presidencial por un tema administrativo. Y según tengo entendido, en ninguna democracia moderna ha ocurrido lo mismo. A eso se le suma el hecho que la democracia interna no es una causal de tacha dentro de la legislación peruana. Es decir, lo que han hecho con nosotros es ilegal y también es inconstitucional, porque nos han privado del derecho de participación política. Lo que han hecho es sacar debajo de la manga un argumento legal que no está incluido dentro de la normativa nacional para excluir mi candidatura. Y por esa razón yo he apelado a todas las instancias en el Perú y una vez que las he agotado he recurrido a la internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la recepción que estamos teniendo es bastante favorable en general de la prensa internacional, de la comunidad internacional. A esto también se le suman cosas extrañas, que después de mi exclusión por ese tema administrativo no contemplado en la ley, se ha descubierto que 4 partidos políticos
tuvieron problemas administrativos de la misma índole e inclusive más serios, y sin embargo las autoridades les permiten participar en elecciones. A esto además se ha sumado, porque el caso es muy complejo, que uno de los candidatos que también fue excluido por violar la ley, ahora resulta que la señora Keiko Fujimori, hay evidencia masiva que hizo exactamente lo mismo y las autoridades le siguen permitiendo participar en el proceso. Entonces lo que comenzó conmigo, con una injusticia atroz y de quiebre de la democracia, ahora se ha convertido en un escenario nacional en el cual están involucrados varios candidatos. Y esto está generando, primero, la posibilidad de que las nuevas autoridades puedan ser consideradas ilegítimas, de que 5 millones de peruanos se les prive el derecho a votar, pero también en que comience a haber movilización social contra el fujimorismo. Lo único que nosotros pedimos es que si hay una ley, que esa ley se aplique a todos por igual, y que no puede ser que porque nosotros somos los nuevos, considerados outsiders, que pasamos de 0 de preferencia a 20%, un movimiento nuevo, un partido independiente, algo distinto, que a nosotros se nos excluya de esta forma tan arbitraria. ¿Por quiénes? Por los mismos de siempre, que son los partidos tradicionales que hace 30 años vienen gobernando nuestro país. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones dijo que había una falla en la democracia interna de su partido, sin prácticamente ningún militante de Todos por el Perú, que era o es su grupo político, se opuso a su candidatura? Eso es lo que nos llama la atención. De acuerdo a la norma peruana, si en 30 días ningún militante, ningún miembro del partido se queja o se ve afectado, entonces se presume de que todos los procedimientos fueron bien hechos y de acuerdo a ley. Hasta el día de hoy ninguno se ha quejado y sin embargo las autoridades nos han señalado esto. Pero además, inclusive ese no fuera el caso, las observaciones que nos han hecho de democracia interna, nosotros las hemos convalidado con una asamblea del partido, que es la máxima instancia, para convalidar todos los hechos, y aún así no ha sido reconocido. Y nuevamente vuelvo al tema, este no es un tema legal. Yo creo que cualquiera hubiese sido el escenario legal, el resultado político hubiera sido el mismo, porque la intención era sacarnos de carrera. También quiero hacer recordar a todos de que este proceso estuvo también anticipado por una serie de críticas, ataques de toda índole que no resultaron. Mientras más nos atacaban, nosotros más crecíamos en las encuestas, pasando, como digo, de 0 a 20%. Entonces, este es un tema estrictamente político y se debe a influencias, primero, de partidos políticos en las autoridades electorales, lo cual está demostrado por los medios de comunicación, pero también corrupción. Yo quiero recordar que en el caso del Perú, los 3 últimos presidentes han sido procesados por el Poder Judicial, ellos en persona, por estar involucrados en casos de corrupción. Es decir, ¿quiénes? El caso de Alberto Fujimori, que está en la cárcel, el caso del presidente Toledo, el caso del expresidente Alan García. Pero hoy día mismo, 3 candidatos a la presidencia están siendo investigados en el caso de corrupción de Lava Jato de Brasil. Entonces, en el Perú, lamentablemente, tenemos un sistema que está dominado por la corrupción, que son los políticos de siempre, que están relacionados entre ellos. Entonces, ¿Quiénes son esos 3 candidatos? Tenemos ahí los que están en proceso de investigación y se le está levantando el secreto bancario en ese marco. Por el caso de Petrobras en el Brasil. Es PPK, Pedro Pablo Kuczynski, está de segundo en las encuestas. Alan García y Ollanta Humala, el actual presidente. Y el expresidente Toledo. Entonces, claro, aparece una nueva opción, independiente, en el cual le rebuscan toda su vida pasada y no encuentran absolutamente nada, y su desesperación hace que, como no nos pueden vencer en las urnas, entonces por debajo de la mesa, con estos trucos legales, sacándose argumentos legales de la manga en contra de la propia Constitución peruana, nos excluyen de este proceso. ¿Qué dirigente o qué dirigentes políticos peruanos cree usted que están detrás de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones? El APRA, sin duda. El APRA comenzó esto. Alan García. Alan García es, en los medios de comunicación, no lo dice. ¿Usted tiene pruebas de eso? Los medios de comunicación han sacado pruebas mostrando los lazos y los vínculos de algunos de los miembros de las autoridades electorales con el partido aprista y en particular con Alan García. Y eso no lo he dicho Julio Guzmán, solo ha salido en los medios de comunicación. Entonces, esto es producto de la manipulación política, es producto de un sistema corrupto, es producto de un establishment y de un status quo que no quiere el cambio. El Perú en los últimos 15 años ha logrado un crecimiento económico promedio del 5%. Pero para ser un país desarrollado, no solo necesitamos crecer en el PBI, sino también en nuestras mentes. Y eso significa invertir en educación, abrazar los valores como la lucha contra la corrupción, la protección de las minorías,
etc. Y ese salto, los peruanos están listos para hacerlo, pero su principal enemigo es la corrupción y el establishment. ¿Por qué Alan García lo quería sacar a usted en la carrera? Se lo pregunto por esto. Según el último sondeo de la firma Ipsos que ya he mencionado aquí, si las elecciones fueran hoy, ganaría Keiko Fujimori con el 32,1% de los votos del Partido Fuerza Popular. Después viene Pedro Pablo Kuczynski, que obtendría el 16% de Peruanos por el Cambio. Luego Verónica Mendoza con el 12,1%. En cuarto lugar Alfredo Barrenechea con el 11,7%. Alan García con el 6,2% y otro expresidente Alejandro Toledo con el 2%. ¿Qué pretendía Alan García sacándolo usted de la carrera, como usted dice? Él pensaba que los votos que iban a parar o en algún momento habrían podido ir a parar a su bolsillo, ¿van a respaldarlo a él? Él pensó que los 20 puntos que iban a estar libres a raíz de mi exclusión se iban a repartir entre varios, entre ellos él. Ahora, el partido aprista, además, tiene un serio problema ahora, que de acuerdo a la norma peruana, por la alianza que ellos han hecho, necesitan 7% de intención de voto al menos para mantener su registro y para poder incluir también miembros al Congreso. Si es que ellos no pasan el 7%, van a perder la inscripción, lo cual es histórico en el caso del partido aprista, y podrían estar ausentes de la política nacional por muchos años. Entonces, esa desesperación por comenzar a ganar 1%, 2 puntitos o 3 para sobrepasar y para no, digamos, ahogarme, ha sido una tentación muy grande del status quo. Por esa razón, esa es mi interpretación. ¿Quién ha financiado su campaña política? Es bien increíble, pero nuestra campaña ha sido tan austera que ha sido reconocida en todos lados por los efectos que hemos tenido. Nosotros hemos hecho una campaña puerta por puerta, boca a boca, hemos recorrido el país y lo hemos hecho con unos recursos bastante escasos. Somos además el primer partido político en la historia del Perú que ha comenzado a recolectar fondos de la ciudadanía a través de una plataforma en el Internet, en donde uno podía donar desde un sol hasta lo que quisiera. Hemos tenido más de entre 5.000 y 8.000 donantes de peruanos que están dando 5 soles, 10 soles, etc. ¿No hay ningún gran donante, un empresario? No, la verdad es que no. Y todos nuestros reportes financieros han sido entregados a las autoridades de una forma totalmente transparente. Pero la mejor forma de ver cuáles han sido nuestros gastos en campaña es ver toda la publicidad, digamos, expuesta en las calles o los spots en televisión. Nosotros no tenemos ninguna. Y con ese presupuesto hemos llegado hasta el 20%. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que el Perú nunca ha experimentado un boom demográfico como lo ha experimentado estos años. Nuestra población, 60%, es esencialmente joven, que está conectada con el mundo, que tiene otras expectativas de la vida, que quiere algo distinto y que ya se cansó de los dinosaurios políticos, que son estos que hace 30 años están en el Perú. Entonces, nuestra candidatura generó entusiasmo por eso, porque nosotros tenemos una visión de país, porque creemos en la globalización, porque creemos en la inversión en la educación, creemos en el cambio de la mentalidad hacia nuevos valores modernos, etc. Y eso ha generado entusiasmo, y eso ha puesto nerviosos al status quo, y su reacción ha sido la que estamos observando ahora. La primera vuelta electoral de las elecciones son el domingo de la semana entrante, como hemos anotado ya varias veces. Usted ha hablado con los señores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, aquí en Washington. ¿Usted cree que en 10 días que quedan, prácticamente 5 o 6 días hábiles, usted cree que ellos pueden dictar una medida con carácter urgente, una medida cautelar, por ejemplo, para pedir que se suspendan las elecciones, por una parte? ¿Y usted cree que si lo hacen, les van a hacer caso en el Perú? Porque ese tipo de medidas cautelares no son vinculantes. Hay mucha gente que se las ha pasado por la faja. Sí. En primer lugar, nosotros no estamos dispuestos a regresar al proceso electoral tal como está, porque el daño ya es irreparable. Si es que, por ejemplo, regresamos mañana, ya nos quedan menos de 10 días para hacer campaña y para dar información a la población y a los votantes que ya estamos en carrera nuevamente. Y no lo vamos a aceptar. Pero sí tengo yo la esperanza de que la presión internacional puede resultar en una solución, que es la postergación de las elecciones, en un clima de mayor transparencia. Nosotros sí tenemos la esperanza de que la presión internacional, no solo a través de la Comisión, sino en general de la comunidad internacional, puede hacer recapacitar a las autoridades para que generen esa postergación de las elecciones. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por varias razones, porque ahorita las autoridades electorales se han metido en un callejón sin salida. Nuestro caso
ha gatillado una serie de inconsistencias y de contradicciones en otros partidos que ha configurado un escenario nacional de pérdida completa de credibilidad en las autoridades, pero también en el proceso. Y algo que es lamentable es que el efecto colateral de mi salida de las elecciones ha generado una movilización social antifujimorista, no en respaldo de Julio Guzmán, sino que mi salida ha elevado las probabilidades que la señora Fujimori gane. Entonces el movimiento antifujimorista, que es el 70% de la población, se ha comenzado a manifestar en las calles. Y el 5 de abril es un momento importante porque se cumplen años del autogolpe de Fujimori y es una fecha simbólica en donde la gente sale a las calles a protestar. Entonces es lamentable que las autoridades nos hayan llevado a este punto en el Perú, en donde 15 años, Juan Carlos, 15 años que nos ha tomado reconstituir la democracia en el Perú, en lugar de avanzar, estemos retrocediendo y sobre todo poniendo al Perú ante el riesgo de la vuelta de la dictadura, lo mismo, o sea, volver al pasado, está como la película, volver al pasado con la dictadura, con la corrupción y también con los vínculos que el fujimorismo tenía y tiene con el narcotráfico. La prensa internacional registró con cierto asombro la determinación del Jurado Nacional de Elecciones respecto de su candidatura. Steve Levitsky, un profesor de gobierno de la Universidad de Harvard, publicó una columna en periódicos peruanos y está reproducida en otros medios. La columna que hace Michael Reed, que escribe Michael Reed en la revista The Economist, bajo el seudónimo de Bello, también se refiere al sistema peruano y dice que ha habido un error, que fue una equivocación lo que hicieron con usted. Gustavo Gorriti, famosísimo periodista, publicó también una columna donde dijo, por ejemplo, confiscar la preferencia del voto del 15 o el 20% de los votantes es nada menos que un fraude adelantado. De esa manera calificó la determinación que se tomó en su caso. Pero si usted no vuelve a la carrera electoral, que eso puede ocurrir, ¿a quién apoyaría? ¿Usted apoyaría a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, a Verónica Mendoza? ¿Qué haría usted? No vamos a apoyar a ninguno y la razón es muy simple. Nosotros nos metimos en política porque encontramos que no había ninguna opción de futuro para el Perú, ninguna opción de modernidad y de sentido común. El Perú ha venido tradicionalmente fragmentado y polarizado, con opciones de extrema izquierda y de extrema derecha. Pero nunca hemos tenido una opción de centro que entienda que las empresas tienen derecho a crecer, pero los sindicatos también a vivir mejor y a negociar mejor. No hemos aprendido que se puede hacer minería, pero una minería responsable. Es decir, el punto medio en el Perú no ha existido. La apuesta por la educación tampoco. Entonces, lo que ocurre es que no podemos endosar nuestro apoyo a los candidatos de siempre. Perderíamos consistencia, perderíamos coherencia. Nos vamos a mantener independientes, vamos a continuar tal como nacimos y vamos a dejar que nuestros simpatizantes tomen la decisión por ellos mismos. Y si usted no apoya a nadie, ¿quién cree que va a ganar? La verdad es que tal como están las cosas, las probabilidades que gane el fujimorismo son bastante elevadas. Y eso me apena muchísimo porque eso significa un retroceso en lo que los peruanos venimos luchando durante tanto tiempo. Muchos peruanos se han olvidado de la cantidad de gente que murió asesinada durante el gobierno de Fujimori. Olvidan los miles de personas cuyos derechos humanos fueron violados. Olvidan las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres. Olvidan que el Perú fue catalogado como el 7º país más corrupto del planeta. Olvidan que la libertad de expresión estaba totalmente controlada y los medios de comunicación también. Olvidan que los dueños de los canales recibían dinero en efectivo todos los meses para mantener su dirección editorial siempre a la orden de la dictadura. Y a mí me apena como peruano es que tengamos que volver a eso, cuando el día de hoy estamos perdiendo la gran oportunidad de transitar a la modernidad, porque el 60% de los peruanos son jóvenes, que quieren otra cosa, ya no quieren mirar el pasado. Y me da pena porque, además, Juan Carlos, porque es este grupito de gente, el establishment, que se resiste al cambio y se resiste a dar el salto a la modernidad. Y esa resistencia hace que te dé manotazos de ahogado, como lo que está haciendo en mi caso, de privarle al Perú la posibilidad de transitar a la modernidad y de insertarse en el mundo moderno de hoy, que es defender la democracia, el libre mercado, la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente
y la protección de las minorías en todos los niveles. O sea que podría titularse esta entrevista con una frase en sus labios diciendo algo así como: lo más probable es que gane Keiko Fujimori y eso sería muy perjudicial para el Perú. Total, y sería regresivo para el Perú y para América Latina. Y eso es, además, estamos dando una señal totalmente equivocada. El día de hoy Latinoamérica se está volviendo a polarizar y se está volviendo a fragmentar. ¿Eso es lo que queremos? Cuando la gran oportunidad de América Latina hoy es aprovechar nuestro crecimiento económico de estos últimos 15 años, lo que nos ha dado los recursos naturales para poder invertir en lo que es importante, que es la educación de nuestra gente, pero también construir instituciones y fortalecer nuestra democracia. Con este acto regresivo en el Perú, no solo estamos afectando al Perú, sino a toda una región. La Alianza del Pacífico era la gran esperanza, Juan Carlos, la gran esperanza de tener una plataforma alineada a los valores modernos del mundo del día de hoy para que sea una palanca para levantar América Latina. Si el fujimorismo llega al Perú, olvídate, eso no va a ocurrir. Va a haber un retraso mayor en muchos años en que volvamos a poder tomar el liderazgo y la posibilidad de ser un continente moderno, educado y defensor de los principios que todos queremos. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes hasta la próxima.